¿Estamos? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Quien les habla es el profesor Luis Dileo Villacorta. Vamos a desarrollar el curso de comunicación. Ya saben, con algunos jóvenes ya nos conocemos desde el año pasado. Con otros quizás sea la primera oportunidad que tenemos para trabajar en este curso. Repito, se le conoce con el nombre de lenguaje comunicación. Veamos, a cada uno de ustedes se les hizo llegar probablemente algunas imágenes relacionadas con el tema uno. El tema uno es el multilingüismo en el Perú. ¿En qué consiste el multilingüismo? ¿A qué llamamos multilingüismo? Su propio nombre lo dice, es la diferencia, la multiplicidad de lenguas. En el Perú es un país multilingüe por naturaleza. Imagínate, existen una diversidad de lenguas, hay un promedio de 40, 60 lenguas, no existe una cantidad exacta, lamentablemente no hay estudios al respecto, pero hay una multiplicidad de lenguas, tanto en la costa, donde se habla el castellano solamente, luego tenemos lenguas de la sierra, en nuestra faja de la sierra tenemos lenguas como el quechua, el aymara y dos lenguas que se hablan en el departamento de Lima. Son lenguas que están en proceso de extinción. Una de ellas se le conoce como el jacaru y la otra el cauqui. Repito, son cuatro lenguas en todo lo que es la serranía peruana. Y como te habrás dado cuenta, la variedad de lenguas, la multiplicidad de lenguas se da más en la zona de la selva. Tenemos lenguas como el bora, el mashiguenga. Acá cerca, nada más en el departamento de Amazonas, tenemos el aguajún, tenemos el jacaru, que ya te mencioné. Ah, perdón, el jacaru es en la sierra. Te menciono entonces el eje que se habla en el departamento de Puno, Madre de Dios. En fin, lenguas nativas, lenguas que están, digamos, en comunidades muy pequeñas, pero que se constituyen como lenguas. Entonces, partimos por el hecho de que el Perú es un país multilingüe. Hay una diversidad de lenguas y lo que también hay que reconocer es que alrededor de una lengua se forma toda una cultura, ¿verdad? Por eso decimos que el Perú es un país plurilingüe y multicultural. Hace poco, en el mes de febrero, cuando este fenómeno de la pandemia no nos acosaba aún, fuimos testigos de un hecho cultural riquísimo que se desarrolla en el departamento de Puno. Allí se festeja una fiesta, considero yo una de las mejores y más ricas fiestas culturales que hay en nuestro país, que es la fiesta de la Candelaria. La Virgen que tiene mayor arraigo en esa zona es la Virgen de la Candelaria y alrededor de ella el pueblo puneño le rinde homenaje a través de una fiesta que se desarrolla en un lapso de 2 semanas y en donde miles de puneños salen por las calles a bailar, a mostrar su riqueza cultural a través de sus danzas, de su música y sobre todo lo que más me llama la atención es su variedad en cuanto a la textilería, sus trabajos en los vestidos, en las máscaras. Es en verdad una riqueza envidiable. Y creo que eso es una de las manifestaciones culturales que se desarrolla en esta zona y que está también, recordemos, eh, alrededor de esa lengua que es el aymara. El aymara, que es la lengua que tiene predominancia en la zona del altiplano, incluyendo algunos lugares de Bolivia.
Bien, entonces, el Perú es un país multilingüe. Recordemos también que en el siglo XVI llega el castellano al Perú. Y bueno, estando en el Perú, se mezcla con nuestra lengua nativa, nuestra lengua quechua, y de alguna manera se producen fenómenos cambiantes en el castellano, igual que en el quechua. Entonces, eh, comenzamos definiendo, y lo tienes como primer punto, ¿qué es el multilingüismo? Es la multiplicidad de lenguas que se hablan alrededor de una geografía, alrededor de una zona. El Perú es un país multilingüe. Eh, ¿Qué lenguas se hablaban antes de la llegada del castellano? Bueno, para eso tenemos que recordar a nuestro criollo mestizo, a nuestro criollo y mestizo a la vez, perdón, a nuestro mestizo Garcilaso de la Vega. En uno de sus comentarios, él habla de tres lenguas que predominaban en esta zona antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando del proto-quechua, del proto-puquina y del proto-aru, así como lo escuchas, aru, puquina y quechua. También se hablaban otras lenguas, pero las más fuertes eran estas tres. El quechua aún persiste, el aru también, producto del aru, de la mezcla del aru con otras lenguas, se han generado lenguas como las que se hablan actualmente, que es el aymara. Bien, su raíz principal viene del aru, que fue una lengua eh, eh, antes de la llegada de los españoles. Ahora, si estamos hablando de lengua, preguntémonos qué es una lengua. ¿A qué llamamos lengua? Y bueno, lengua es un conjunto de signos que utiliza una comunidad de hablantes. Inicialmente el hombre tuvo manifestaciones de lenguaje, porque tenemos que diferenciar entre lenguaje, lengua y habla. ¿Recuerda? A ver, en tu cuadro que tienes en esas imágenes que te envié, tenemos, por ejemplo, el lenguaje, que son las primeras manifestaciones que utilizó el hombre. Hay diversidad de formas de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Son la diversidad de mecanismos que usa el hombre para comunicarse. Yo me puedo comunicar contigo a través de gestos, a través de mímica, me puedo comunicar contigo a través de la música, de la pintura, de los colores. Ese es el lenguaje. Repito, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es un sistema, el lenguaje es un código. Ahora, una de esas formas de lenguaje que el hombre ha desarrollado con más precisión y con más cuidado es la lengua. Entonces, tenemos que lenguaje es diferente a una lengua. La lengua ya es el código específico. El código que nosotros usamos es el castellano. Recuerda que en el mundo hay miles de lenguas, se calcula más de 6.000 lenguas en el Perú, en el mundo, y las lenguas sudamericanas están dos fundamentalmente, ¿no? El castellano y el portugués, que se utiliza en la zona de Brasil. El castellano tuvo importancia en este país toda vez de que los españoles en el siglo XVI invaden nuestro territorio e imponen el castellano. El quechua se ve obligado a dejar de lado su lengua materna, su lengua nativa, para verse obligado también a utilizar una lengua invasora, como es el castellano. Ahora, el castellano, decimos, es un conjunto de signos, códigos, pero que se ubican en el cerebro, ¿verdad? Por eso decimos que las lenguas son fenómenos virtuales.
son fenómenos psíquicos. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos hablar con nosotros mismos virtualmente, de tal manera que no necesito yo expresarme oralmente. Cuando uno se expresa, eso es lo que estoy haciendo, lo que tú me estás escuchando, a esto le llamamos habla. Por favor, entendamos, lenguaje son las diversas manifestaciones comunicativas. Lengua es un conjunto de signos y el habla es la manifestación física, sonora de una lengua. De tal manera que los tres elementos se relacionan: lenguaje, lengua y habla. ¿Ok? Bien, espero que nos entendamos. Ahora, volviendo a lo que es una lengua. Lenguas en el Perú eh, se han ido, se han ido extinguiendo con mucha facilidad. Te mencionaba esas dos lenguas que se hablan en la zona de la sierra, en el departamento de Lima, en una provincia llamada Yauyos, en un distrito llamado Tupe. Allí se hablan dos lenguas en extinción. Calculemos que hay entre 40, 50 familias que aún utilizan esta lengua. Serán los abuelos los que usen el jacaru y el cauqui. Repito, el jacaru y el cauqui. Son lenguas en extinción y bueno, son esas tres que te mencioné, el jacaru, el cauqui y el aymara, que derivan de esa lengua mayor que nos hablaba Garcilaso en sus tradiciones, en sus comentarios, perdón, y nos decía pues de que fueron las lenguas que predominaron el territorio del Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Una lengua, insisto, es un conjunto de signos. En el Perú podemos mencionar que existe la lengua materna, que es la lengua de tus padres, esa es tu lengua materna. Se supone que todos los que estamos en clase utilizamos como lengua materna el castellano. No digas el quechua, porque el quechua no es la lengua de tus padres. ¿Qué es una lengua materna? La lengua de nuestros padres. El castellano en este caso. Luego tenemos la lengua nativa. Ahí sí, son las lenguas que se originaron en el territorio donde uno vive. Para los trujillanos, nuestra lengua nativa, podemos decir que es la lengua muchic, la lengua de los mochicas, lengua en extinción, lengua ya prácticamente desaparecida. Cuando tú visitas el Museo de Zipán, allá en Lambayeque, podrás escuchar algunas expresiones en lengua muchica. Se han grabado algunas voces, algunas palabras en lengua muchica. Si visitas la Campiña de Moche, podrás también leer en algunos lugares algunas palabras de origen mochica, de lengua muchica, lengua nativa de los trujillanos, pero que ya prácticamente ha desaparecido. A esa, al muchic, le podemos denominar lengua nativa. ¿Cuántas lenguas nativas hay en el Perú? Pues todas, excepto el castellano. Es decir, hay entre 40 y 60 lenguas nativas. Repito, 4 en la sierra y más de 40 en la selva. Tenemos también la lengua oficial. Se llama lengua oficial aquella que lo determina la Constitución. La Constitución peruana del 93, que es la que nos rige actualmente, nos habla de la lengua oficial y dice lo siguiente. Revisa, por favor, el artículo 48 de la Constitución y
Textualmente, literalmente dice, la lengua oficial en el Perú es el castellano. Ojo, es el castellano. Coma, lo es también el quechua, el aymara, es lengua oficial, el jacaru y todas las lenguas nativas, solo en el lugar donde se hable. Punto. Ahí termina el artículo 48. Repito, la lengua oficial en el Perú es el castellano, coma, lo es también el quechua, el aymara y todas las lenguas nativas en el lugar donde se hable. ¿Qué estamos entendiendo? Que si yo me voy al Cusco y me encuentro con los cusqueños que hablan el quechua, para ellos el quechua será su idioma. El castellano es una lengua. Si estamos en la zona del norte, por el Chachapoyas, encontramos a esta comunidad nativa denominada los aguajunas, su lengua nativa es también su idioma, el aguajún. ¿Y el castellano qué es para ellos? El castellano será una lengua, pero el aguajún será su idioma, porque así lo dice la Constitución, en el lugar donde se habla. Entonces, para nosotros, el castellano es nuestro idioma, pero el resto de lenguas son simplemente lenguas, pero no idioma. Si te preguntan, ¿es lo mismo lengua que idioma? Tendrías que decir que es lo mismo. La diferencia está en el uso. En el Perú hay muchas lenguas, pero de acuerdo a la región, estas lenguas se convierten en idiomas. Entonces, ya tenemos que hay lengua materna, lengua nativa, lengua oficial, y también hay otra denominada la lengua segunda, que son todas aquellas que utilizamos después de la materna. Decimos que si una persona, además del castellano, domina otra lengua, esa se denominará segunda lengua. La mayoría de peruanos somos castellano hablantes, pero hay un promedio de 4 millones de personas que utilizan el quechua y probablemente el castellano. Ellos serán bilingües porque usan una segunda lengua. Los aymaras son un promedio de 300 a 400.000 personas, aymara hablantes. Yo puedo, además del castellano, dominar el portugués y tendré el portugués como mi segunda lengua. Una persona cuando domina dos lenguas, diremos que es un bilingüista coordinado. Pero si una persona habla una lengua y la segunda no la domina, diríamos que es un bilingüista subordinado. La mayoría de bilingüistas en el Perú son subordinados. Hablan quechua y el castellano. Hablan el quechua, pero no lo dominan el castellano. Entonces, sabemos que es una segunda lengua. Y para terminar esta parte tenemos también el interlecto. ¿Qué es el interlecto? Es la mezcla de dos lenguas. Las personas cuando hablamos una lengua y aprendemos una segunda, la unión de estas dos genera lo que llamamos un bilingüista, pero ese bilingüista, de alguna manera, cuando no es un bilingüista coordinado, deja notar la presencia de dos lenguas. Por ejemplo, si un peruano se va a Estados Unidos y aprende el inglés, va a hablar el inglés, obvio, está hablando el inglés, pero no lo usa, no lo habla tal conforme lo hablan los norteamericanos. Se nota la diferencia.
es notoria la diferencia. Tú prácticamente no te das cuenta, pero ellos al instante se dan cuenta y te dicen que tú no eres de su lugar de origen. Cuando dos lenguas se mezclan, perdón, se pueden mezclar incluso más. Generalmente se mezclan dos. Hay lugares donde se han podido mezclar hasta tres, cuatro lenguas. La zona del Caribe hay varias lenguas que tienen una mezcla de otras lenguas nativas, lenguas dominantes. Pero cuando una persona mezcla dos o más lenguas, repito, es el interlecto. En Estados Unidos, la segunda lengua más hablada allá es un interlecto. Lo debes haber escuchado. Se llama el Spanglish. Y como te das cuenta, es la mezcla del español más el inglés. Yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? En castellano. Y si lo digo en inglés, se va a notar que no es el inglés propio del lugar. No es el inglés de los norteamericanos. Y a esa mezcla del acento castellano más el vocabulario del inglés le llamamos interlecto, Spanglish. Cuando un norteamericano viene al Perú, habla el castellano, está hablando castellano. Oh, yo estar contento Perú. Un saludo peruanos. Tú escuchas, lo primero que dices, gringo sonso. No habla bien el castellano. Pero está hablando castellano, ¿ah? Ojo, está hablando el castellano. Pero no tiene el acento nuestro. La mezcla del vocabulario de una lengua más el acento, el tono e infinidad de caracteres propios de un lugar genera interlectos. Genera interlectos. En Brasil, la segunda lengua más hablada es el portuñol. ¿Qué es el portuñol? Ah, es un interlecto. Es un interlecto. Portugués, español. Interesante, ¿no? Acá mismo, gran parte de los peruanos, sobre todo los del sur, desde Lima hasta el Cusco, utilizan un interlecto. Ellos están hablando el castellano, pero si sus padres son de origen quechua, se va a notar la mezcla del quechua con el castellano. Ayayasu vivo yo. De Lima voy a ir. De Lima voy a ir. Lo correcto es que tú hubieses dicho, yo me iré a Lima. A la Lema voy a ir. Yo tendré que ir a Lima. A la Lema, dicen ellos. Ahí notas una mezcla de un acento quechua más una mezcla también del orden sintáctico de una oración. En fin, ya sabemos, lengua materna, lengua nativa, lengua segunda, lengua oficial, interlecto y para finalizar, la lengua criolla, que es la lengua mayoritaria en el Perú. Muchos de los habitantes en la zona del sur tuvieron su origen en lugares justamente Ayacucho, Cusco, Puno, pero por situaciones de migraciones, por situaciones de sequía, la década del 60, la década del 70 con el terrorismo, migraron de su tierra hacia Lima en busca de trabajo, de bienestar. En Lima se vieron obligados a hablar el castellano. Al mezclar, al producirse el intelecto, ellos mezclaban, como te digo. Sin embargo, sus hijos, los hijos de estos pobladores que migraron, ellos ya no van a mezclar. Pues, ¿por qué van a mezclar? Ellos van a hablar la lengua de sus padres. Es decir, ellos van a hablar lo que ya está mezclado. Y aquello que ya está mezclado, que no necesita mezclar, se denomina lengua criolla, que es la lengua mayoritaria en el Perú.
En el norte no ocurre esto. Los trujillanos no hemos mezclado. ¿Hemos mezclado quechua? ¿Quechua con castellano? No. Tampoco te digo que no hay quechua en el norte. Sí lo hay. En algunos lugares de Piura, en algunos lugares de Cajamarca, se puede escuchar el quechua. Pero en el departamento de La Libertad no. Lambayeque tampoco. Entonces, por acá no hay interlectos. Por acá no hay criollos, lenguas criollas. En el sur sí. En el sur sí. Bien, entonces ya sabemos. Lenguaje, lengua. Ahora, el habla, te lo dije, es la manifestación física. Tú sabes que el hombre tiene diversidad de órganos, el oído, el gusto, el tacto, la vista, la visión. Son órganos que nos permite, de alguna manera, captar la realidad, el entorno. Sin embargo, no hay un órgano específico para hablar. El hombre se comunica mezclando una serie de órganos que hay en nuestro cuerpo. Por eso decimos que el habla es un fenómeno fisiológico. ¿Qué haces cuando hablas? Lo primero que se pone en movimiento es tu cerebro. El cerebro da órdenes que se dirigen al pulmón. El pulmón recibe estas órdenes y expulsa aire. El aire pasa por la tráquea, otro órgano, la laringe, la faringe, y allí se encuentran las cuerdas vocales. Estas, al pasar el aire por allí, vibran y se produce un sonido torpe. Este sonido, al llegar a la boca, encuentra con otros órganos, la lengua, el paladar, la nariz, los dientes, y por la velocidad con que pasa el aire, al llegar a la boca, se producen sonidos distintos. Por eso decimos que hay voces labiodentales, palabras labiodentales, guturales, nasales, labiodentales, labiales. Cuando tú usas la B labial, tienes que unir ambos labios. Y decimos beso, decimos bote, pero cuando utilizamos la D de dado, pegamos la lengua al paladar y decimos dólar y verás que se producen sonidos distintos. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ha producido esta diversidad de sonidos? Ese fenómeno que se produce desde el inicio, el cerebro, pasando por el pulmón, la tráquea, la faringe, la laringe, y por eso decimos que el habla es un fenómeno fisiológico, porque intervienen diversos órganos del cuerpo humano. Entonces, para terminar, lenguaje, manifestaciones comunicativas, lengua, conjunto de signos, códigos virtuales, el habla, que es la expresión motora, física de la lengua, y estos tres fenómenos constituyen lo que conocemos como el lenguaje oral, ¿verdad? El lenguaje oral, que es el tema que estamos trabajando ahora. Ahora, otro tema que también está en el temario de este día es el dialecto. No confundamos dialecto con idioma. Si el idioma es un fenómeno psíquico, el dialecto es un fenómeno que consiste en la variedad de una lengua. Todas las lenguas no se usan, no se practican de la misma manera. En Argentina, ¿usan la misma lengua que en el Perú? Sí,
en España utilizan la misma lengua que en el Perú? Sí, es el castellano. Es el mismo castellano que se habla en todo Sudamérica, excepto Brasil, y también en Europa, España. Pero se lo usa de la misma forma, ahí está la variedad. A esa variedad le denominamos dialecto. El dialecto español, el dialecto argentino, el dialecto peruano, el dialecto colombiano. Tú sabes perfectamente que la persona con quien conversas es venezolano, ¿verdad? Por la forma distinta de hablar el castellano. Ese es el dialecto, chicos. No confundas dialecto con lengua. No confundas dialecto con idioma. Entonces, el dialecto es la variedad de una lengua, mientras que la lengua son códigos psíquicos. Ahora, hay 4 tipos de dialectos. Hay un dialecto que le llamamos dialecto horizontal o dialecto regional o dialecto diatópico, que es el que causa en muchos casos cierta gracia, cierta extrañeza, ¿verdad? Tú escuchas hablar a un piurano y sabes perfectamente que es del norte, por su manera tan típica de hablar el castellano. E igual cuando escuchas a uno de la selva, al famoso charapo, esa forma de hablar de ese castellano es el dialecto diatópico. Hay dialectos en el sur, cusqueño, arrastra la S, el dialecto de limeño, el dialecto trujillano, nuestro famoso y sintámonos orgullosos del di. ¿Cómo saben que nosotros somos trujillanos? Por el di, porque al finalizar una expresión siempre acostumbramos a utilizar el típico di, o también por alargar las palabras. No decimos Trujillo, decimos Trujillo, Trujillo, ¿has visto a la Juana? Oye, viajas a Casa Grande, tú eres de Laredo. Ese es lo que nos hace trujillanos. Es el castellano del norte, castellano trujillano. Es nuestro dialecto. ¿Qué tipo de dialecto, chicos? El dialecto diatópico, el dialecto regional, el dialecto horizontal. ¿Ok? Entonces, tenemos el dialecto diatópico. También hay otro dialecto, diastrático, que es el que se relaciona con clases sociales. Hay una clase alta, culturalmente, no económicamente. Hay una clase media y hay una clase baja, lo que llamamos niveles de lengua. El nivel superestándar, que es el nivel intelectual, perdón, el nivel de la clase literaria, de los escritores, de las personas que al hablar o escribir utilizan figuras literarias, utilizan un lenguaje más sofisticado, más retórico. Ese es el nivel superestándar. Es una lengua, es un dialecto abierto, cualquiera puede tener acceso, hay que estudiar. ¿En qué estará ese nivel? Repito, es el nivel superestándar. Pero hay otro nivel que le llamamos estándar. Se supone que ahí nos ubicamos. Dentro del nivel estándar está el culto, el castellano de los profesionales. Ese es el nivel culto. Cuando seas un profesional, vas a utilizar un vocabulario propio de tu profesión. Los abogados utilizan algunas expresiones propias de abogados. El famoso habeas corpus, el famoso eh, statu quo, en fin, palabras que
utilizan ellos en su trabajo diario, profesionalmente. Luego tenemos el nivel subestándar. Repito, en el nivel estándar está el culto y el coloquial. El culto, te lo dije, de los profesionales, y el coloquial es el lenguaje de la casa, el lenguaje normal, entre comillas, el que usamos, se supone, en el hogar. Mi papá, mi mamá, en fin, palabras sencillas, lenguaje coloquial. Supongo yo que en todo hogar, padre, madre e hijos utilizan un lenguaje coloquial, supongo yo, porque si estás usando palabras vulgares, ya no te ubicas en el nivel estándar, no, te ubicas en el nivel subestándar, el nivel más bajo. Y dentro del nivel subestándar está la jerga, la famosa jerga, está la replana y está la jerigonza. Son formas de hablar el castellano, pero que no respetan las normas gramaticales. La jerga, ¿no? Que tú la usas, y no te digo que no la uses, puedes usarla, pero cuando estás con un grupo de jóvenes, personas que usan al mismo tiempo. Porque si tú usas jerga con personas de las cuales tú no conversas diariamente, van a pensar de que tú los estás ofendiendo o te van a señalar como una persona vulgar. Úsala, tu jerga juvenil, úsalo con jóvenes. Pero cuando estás en espacios que no lo son, no te lo recomiendo. En la jerga juvenil tenemos, por ejemplo, una diversidad de fenómenos. ¿Has notado que las palabras las cambian de orden y en lugar de decir playa, dices yapla? Mira cómo las sílabas se trastocan. En lugar de decir baño, dices ñova, y en lugar de decir borracho, dices choborra, y en lugar de decir negro, dices grone. Esa es una jerga. Es un fenómeno que se conoce con el nombre de metátesis. Metátesis. Ñova, yapla, mica, no es camisa, es mica. No es señora, ñora. En fin, esa es una jerga juvenil. También hay otro fenómeno que se nos da por dar nombres de personas a determinadas características del hombre. Si eres una persona muy pasiva, muy callada, suelen decir que una, eres, ¿qué te digo? Bueno, a ver, ya, cuando por ejemplo una persona tiene malas costumbres, le dices Roberto, de robo, Roberto Carlos, ¿no? Roberto. Si la persona es esto, lo que te decía, media pasiva, no tonta, pero al menos poco comunicativa, tú dices Gilberto. Oye, medio Gilberto, medio Guamán. Aquellas personas que tienen un género distinto, les dicen cabro, broca, cabrejos, en fin. Si eres fea o feo, Federico, repito, le damos nombres a determinadas características. Mosaico, tráeme un trapezoide y me limpian la Mesopotamia. La veo Azucena. Me sirves un calderón, un sevillano y un par de chelas. Apurima, Mosaico, Apurima. ¿Ves cómo utilizamos la jerga? Utilizando nombres de personas. Gilberto,
mosaico, Apurímac, y además como la metátesis a este fenómeno de nombres que llamamos nominalización, también hay otros, ¿no? A una persona que está incómoda, que está preocupada, le suele decir, estoy palteado. La palta es un fruto grasoso. Cuando tú estás palteado, estás incómodo, estás grasoso. Bueno, entonces, dentro del nivel subestándar, está la jerga. La replana es la jerga de los delincuentes. El delincuente tiene un vocabulario bien cerrado que le permite comunicarse solo con los que tienen esa, esas características, esas malas costumbres. Y utilizan, repito, la replana. Es el nivel más bajo, es el nivel más chato entre una lengua, la replana. Ellos para decir que está algo oculto utilizan una expresión que le llamamos caleta. Al delincuente, entre delincuentes, tienen cierta jerarquía y suelen llamarse faites. Al robo eh, lo conocen como, bueno, ¿qué te digo? Pues esto, pasa la voz, pasa el Yara, la merca, el robo, la merca está en caleta, ¿no? Mira, toda una forma muy cerrada de usar el castellano propio de delincuentes. Se denomina replano. Y para finalizar está la jerigonza, que es la jerga que se está usando bastante en los jóvenes, que es una forma muy abreviada de decir las palabras. ¿Recuerdas el programa de Pataclown? Allí el personaje Machín solía usar palabras como, eh, decía por ejemplo, Are, Uta, Herda, y como te habrás dado cuenta, es la abreviatura de esas palabras. Tú cuando envías un mensaje ya no escribes el famoso te quiero mucho, simplemente dices AKM, te quiero mucho. Y si utilizas el PTM, estás usando el famoso de la madre. A eso llamamos la jerigonza, la jerigonza. Entonces, estos niveles de lengua se ubican en el famoso dialecto social, el dialecto, el sociolecto, la segunda forma de dialecto. Repito, tienes el dialecto diatópico, el dialecto diacrónico, que es el que se da a través del tiempo. El castellano del siglo XVI no es el mismo castellano del siglo XX ni del siglo XXI. Esas variaciones de una lengua producto del tiempo es el dialecto diacrónico. Y el dialecto por niveles, por clases sociales, culturalmente, es el sociolecto. Y para finalizar, el dialecto diafásico es el que usamos de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Si estás en casa, a tu papá le dirás pa, mamá, pero si estás en la calle, probablemente al amigo le dirás mi viejo, mi cocho, qué sé yo. Y si estás en clase en la universidad, tendrás que decir mi padre. Mira cómo cambias, ¿no? Papá, mi viejo en la calle y mi padre en el centro educativo. Esos cambios, de acuerdo a las circunstancias, se llama dialecto diafásico. Finalizo, chicos.
dialecto diatópico o regional, sociolecto o dialecto social, de acuerdo a los niveles, el dialecto eh, diacrónico, de acuerdo al tiempo, y el dialecto diafásico, de acuerdo a las circunstancias. Y bien, ya estamos finalizando cada una de las manifestaciones de una lengua. ¿Ok? Para resumir, hemos hablado que es el multilingüismo. Debemos sentirnos orgullosos de ser un país pluricultural y a la vez multilingüe, porque sabemos que alrededor de una lengua se genera toda una cultura. Tenemos que diferenciar entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Usando el idioma a través del habla. Pero a la vez que estoy hablando y tú me estás escuchando, también utilizo las manos para enfatizar mis expresiones. A eso le llamamos lenguaje. Entonces, hay una multiplicidad de lenguajes, hay variedad de lenguas y el habla es un fenómeno individual. También hemos visto el dialecto, que ya son las variedades de una lengua de acuerdo a determinadas características. Bien, eso es el tema de esta semana, ese es el tema del día de hoy, y me gustaría que revises en tus textos eh, algunas, digamos, algunos contenidos nuevos que te permitan, a través de las evaluaciones o a través de las comunicaciones en el WhatsApp, o en fin, ya la dirección te dará a conocer las formas que me va a permitir responder a cada una de tus preguntas. Por favor, lo más importante no solo es que me hayas escuchado, lo más importante es el que tú luego me tendrás que hacer preguntas para yo responder a tus inquietudes. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estas clases tengan la mayor eficacia y de alguna manera te permitan entender cada uno de los puntos que estamos trabajando. Recuerda que nuestro colegio es un colegio preuniversitario y estamos apuntando a desarrollar este prospecto que es importante y que abarca gran parte de los contenidos que se exigen para que un estudiante pueda ingresar en la universidad. Quien les habla, lo digo, lo repito, es el profesor Dileo, Luis Dileo. Tenemos clase los días lunes contigo. Te pediría por favor que tengas algunos textos de consulta. Hay una infinidad de textos. Cualquier texto es bueno. Lo único que te pido es que el texto tenga bastante contenido y que te permita leer mucho más de lo que tú has escuchado el día de hoy. Bien, jóvenes, eh, a la espera de la segunda clase, no olvides que antes del desarrollo de esta clase virtual, yo te voy a enviar el temario para que tú vayas adelantando y de alguna manera tengas algún conocimiento previo que te permita entender mejor. Luego vas a desarrollar algunas tareas que te vamos a dejar, algunas preguntas que vas a tener que responder y de esa manera acentuamos bien, fijamos bien el contenido de la semana. Tema principal de esta semana, multilingüismo, lenguaje, lengua, habla y dialecto. Esos 5 puntos espero que hayan quedado claros y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias y cuida bien ese, ese encierro social, esas órdenes que nos han dado de evitar reunirnos con otros y espero que esto pase pronto y tengamos la facilidad de poder encontrarnos presencialmente y poder compartir mejor los conocimientos. Nos vemos, chicos.
Gusto de estar contigo de esta forma y hasta la próxima. Adiós.